Gracias, estoy muy felicitado. Primero, excusas por llegar un poco tarde. El aeropuerto de Bogotá, me imagino que no es la primera vez que pasa, pero de verdad excusas por la tardanza, no es nuestra intención. Y especialmente aprovechar este momento para darle un saludo muy cordial y agradecerle al señor gobernador de Norte de Santander, a William Villamizar, por tan importante convocatoria frente a los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Un saludo muy cordial y muy respetuoso. William pues ya ha tenido la oportunidad de ejercer el cargo, entiende la importancia de la planificación del mandato y del presupuesto de inversión y le agradecemos la importancia que le está dando al evento. El alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz, con el cual tuve la oportunidad de estar con él en Cartagena, presidente de la Asamblea, Hernando Rossi, varios diputados, amigos que veo yo por acá en Norte de Santander, al contralor departamental Silvano Serrano, a los alcaldes y las alcaldesas de Norte de Santander, al gabinete departamental, al presidente de la Cámara de Comercio, a los empresarios, los académicos, todos acá. Muy grato poder estar con ustedes, pero además poder estar con ustedes porque en el día de hoy queremos venir con un especial sentido de humildad, ¿no? De humildad en el sentido de que no esperamos nosotros ni es nuestra intención que el Norte de Santander calque lo que hicimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Entendemos más que bien que los acentos y los retos de Norte de Santander son diferentes a los del resto del país. Acá tenemos que hacer acento más profundo sobre unos temas y menos profundo sobre otros temas. Entonces, ese no es el espíritu del día de hoy. El espíritu del día de hoy es poder entrar en el principio que si gobierno nacional, gobernación, alcaldía y la sociedad civil, si trabajamos juntos, si unamos esfuerzos, si encontramos esos temas sobre los cuales tenemos que hacer los acentos, pues podemos hacer mucho más si trabajamos unidos, ¿no? Entonces, si me permiten, yo entro en materia. Les hice una presentación, no sé si se puede mostrar, perfecto. Yo les quiero resaltar solo unos componentes del Plan Nacional de Desarrollo que sí nos parecen muy importantes que queden presentes en el ejercicio. Simplemente para contar una historia larga, corta, Plan Nacional de Desarrollo, documento de 800 páginas, pero en esencia lo que el Plan Nacional de Desarrollo narra es una historia de 3 Colombias. Lo que ustedes identifican ahí es el mapa de relativo desarrollo socioeconómico del país, donde las zonas más oscuras son las zonas que más robusto desarrollo económico tienen y las zonas más claras donde tenemos más retos hacia adelante. Y el plan en esencia cuenta una historia, cuenta esta historia de una primera Colombia próspera, pujante, más que todo urbana, una Colombia responsable por casi 86% del PIB, que ha sido muy importante creando empleo para la inclusión social, una Colombia que tiene empresas de talla mundial, que tiene profesionales del más alto nivel que pueden competir en un mercado global. Esa primera Colombia existe. Cohabita con una Colombia intermedia que ha tenido avances en inclusión social, que tiene retos de conectividad vial, conectividad de TICs, que tiene todavía mucho camino en materia de inclusión productiva. Y finalmente el Plan Nacional de Desarrollo cuenta la historia de una tercera Colombia, una Colombia humilde, más que todo rural, donde tenemos retos muy grandes en materia de acueducto, alcantarillado, energía, salud, vías, la posibilidad de que un colombiano consiga empleo formal, empleo digno. En general, en la tercera Colombia tenemos un reto donde se puede hacer efectivo el goce de derechos de nuestros ciudadanos. Y esas 3 Colombias cohabitan. Entonces, el reto que pusimos esta vez en el Plan Nacional de Desarrollo no es meramente un esfuerzo de equidad poblacional.
Y cuando hablamos de equidad poblacional, muchas veces, si uno resuelve los problemas de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, resuelve 60% de los problemas del país. El reto ahora es diferente, es ver la equidad en otra faceta, es ver equidad territorial, que en cualquier rincón de Colombia viva mucha o poca gente, exista un mínimo vital de derechos y cuando progresemos, que nunca dejemos a nadie atrás, ¿no? Siguiente. Esto nos ha hecho tener que ver el desarrollo de una manera, el territorio de una manera diferente y la manera como nos articulamos en este ejercicio diferente. Parte de los problemas que tenemos y que tenemos inclusive acá mismo en norte de Santander es que cuando nosotros históricamente hemos visto los territorios departamentalmente, caímos en la trampa de los promedios. ¿Qué me refiero yo con la trampa de los promedios? Es probable, más adelante les voy mostrando, que por ejemplo acá en norte, en el área metropolitana, encontremos nosotros que hay algo de esa primera Colombia. Entonces, cuando hacemos los promedios del departamento, las relativas buenas cifras de unos municipios nos esconden la pobreza y la desigualdad territorial de otros municipios. Entonces, por eso en el plan de desarrollo instituimos el concepto de provincias, de subregiones, para no caer en la trampa de los promedios y tener políticas públicas mejor diferenciadas. La otra recomendación que fue lo que hicimos, que yo sé que William ya lo está haciendo y yo sé que él es más que trabajador, ¿no? Entonces no le da pereza después de la larga jornada de elecciones y de campaña volver a salir a barrios y volver a reunirse con los alcaldes. Hacer el plan nacional, el plan de desarrollo, bien sea departamental o municipal, de manera participativa, como lo estamos haciendo en el día de hoy. Lo que es importante de este ejercicio no es necesariamente, digamos, los problemas que tenemos siempre es que los retos y las dificultades para el norte de Santander no se resuelven con la plata disponible para los próximos 4 años. Y en general, cuando hemos visto planes de desarrollo, el pecado que tienen los planes de desarrollo es que muchas veces la gente con buenas intenciones los vuelve aspiracionales. Genera promesas, esperanzas, genera buenos propósitos, cosas que nos gustaría ver a todos, pero que cuando hacen las promesas, esas promesas no cuentan con consistencia fiscal. Y al no contar con consistencia fiscal, nosotros podemos redactar y hacer un documento de muy alta calidad, pero si no está la plata detrás de eso, pues después nos ganamos la sonrisa temporal de la gente y después la frustración constante, y como dicen por ahí, el camino al infierno está pavimentado sobre buenas intenciones. Entonces, el ejercicio de hacer algo participativo no es meramente la idea de que nos sentamos a discutir y a filosofar. Lo importante del ejercicio participativo es que a uno le puedan otorgar para el plan de desarrollo de uno prioridades de inversión. Entonces, ¿eso qué significa? El plan de desarrollo se materializa en 4 presupuestos, ¿no? Y ahí se van definiendo las prioridades. Como les decía, y como hay una incertidumbre fiscal, yo no sé si mañana el precio del petróleo está a 100 o a 20, en los próximos 4 años puede pasar cualquier cosa. Lo que el ejercicio participativo nos debe dar es las prioridades. Nos debe decir, quiero priorizar educación, o productividad, o empleo, o infraestructura, o agua, o ambiente, y los proyectos específicos que acompañan eso. Tal manera que si hay más plata, yo tengo una hoja de ruta que debo seguir. O si hay menos plata, yo sé qué proyectos aplazar, pero yo puedo avanzar. Siguiente. Y esto es muy importante. En el ejemplo nacional, les pongo el ejemplo.
¿Por qué? Porque una de las cosas que ustedes saben, que yo sé, que además sé que es obvia, pero no se había hecho, es que así como Colombia es muy diversa, yo también entiendo que el norte de Santander es muy diverso por su extensión geográfica, por diferentes tradiciones culturales, por diferentes niveles de desarrollo. Entonces, históricamente lo que hemos venido haciendo es que hemos fijado planes de desarrollo con excelentes políticas sectoriales. Excelentes, ¿no? Un plan maestro agropecuario, un plan de vías nacional, planes de salud excepcionales, esfuerzos de seguridad integral para todo el país. Y el problema que tenemos en ese ejercicio es que Colombia es muy diverso, así como norte de Santander es muy diverso, o inclusive muchos municipios tienen brechas inmensas entre cabecera municipal y las veredas. Entonces, bajo ese orden de ideas, cuando yo cojo la Política Nacional de Agricultura, pues tengo el problema que la agricultura del llano es diferente a la del eje cafetero. Que los problemas que tengo en salud aquí en Cúcuta son diferentes a los que tengo en Bogotá. Que los retos de servicios públicos del Caribe colombiano son diferentes a los que tengo en el Valle del Cauca. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tener ese enfoque territorial en programas de inversión y en otro tipo de programas, teniendo en cuenta los diferentes acentos de las diferentes provincias o del municipio en el departamento. Siguiente. Inclusive cuando aterrizamos, en este caso, norte de Santander queda en la región centro-oriente en el plan de desarrollo. Acá, ¿qué se priorizó? Infraestructura estratégica, crecimiento verde y movilidad social. Hace un poquito más de un año y medio hicimos la tarea, vinimos acá, tuvimos la conversación. En este caso era Edgar y Dona Maris los que eran nuestros anfitriones, y con ellos tuvimos un debate en conjunto con diferentes miembros del Congreso, los alcaldes de la época, miembros de academia en general. Y cuando aterrizamos, cuando aterrizamos esto, nosotros no solo aterrizamos el buen propósito, sino construimos línea base de cómo están las cosas, cuánta plata tenemos acorde con el marco o el plan plurianual de inversiones y cuáles deben ser los resultados o los desempeños en cada una de las áreas donde fijamos metas específicas para la región centro-oriente. ¿Sí? La otra cosa que yo quiero que ustedes consideren en su plan de desarrollo es pensar en hacer presupuestos orientados hacia resultados, no presupuestos orientados hacia ejecución. Acá están varios miembros del gabinete del norte de Santander y muchas veces nosotros pensamos, o la opinión pública considera, que el mejor secretario de despacho o el mejor ministro es el que más gasta. El que más gasta. Y lo que nosotros queremos llevar, y que esto es muy importante en el tema de equidad territorial, es cuál es el resultado de esa inversión. ¿Cuál es el resultado de esa inversión? No solo eso, sino también tener presente que los secretarios de despacho y los ministros tienen al interior del estatuto presupuestal un incentivo perverso. Como el que no ejecuta toda su plata, al siguiente año le mandan menos plata. Entonces la gente no es boba, la gente ¿qué hace? Ejecuta donde es más fácil ejecutar. Entonces es más fácil, puedo poner el ejemplo nacional para no causar sensibilidades, más fácil ejecutar en Bogotá, más fácil ejecutar en Medellín, más fácil ejecutar en Barranquilla que ejecutar en Putumayo, en Chocó, en otros departamentos donde es más difícil. Entonces, ¿a qué lleva eso? A acentuar las desigualdades territoriales que tiene el país. Pero cuando yo presupuesto informado por resultados, yo sé que ese peso que yo invierto en esa tercera Colombia rinde más. Y se los pongo de esta manera, simplemente acá les voy a poner un ejemplo, aprovechando que tenemos miembros de nuestra Fuerza Armada para efectos de ilustración. Cuando nosotros vemos sector defensa, no
pues es muy importante que se compre el equipamiento militar, que se haga el ejercicio de presupuestación adecuada, que todo lo que ellos necesitan se compre y se compre bien y se compre a tiempo. Pero el nivel de ejecución, la verdad sea dicha, pues no es lo que nos interesa, pues nos interesa también, pero ¿qué es lo que queremos de esa inversión? Que baje la tasa de homicidio, que baje la tasa de secuestro, que baje la tasa de hurto, que bajen lesiones personales. Nos interesan ¿qué? Los resultados, el desempeño. Lo mismo cuando hablamos de educación. Muy importante que la ejecución sea alta, que funcione muy bien, que inviertan todos sus recursos, pero nos interesa es que aumente la cobertura, mejore la escolaridad, mejoren las pruebas saber, mejoren las pruebas PISA. Nos interesan son los resultados, ¿no? Entonces, estamos en el gobierno nacional haciendo una transición de informar el presupuesto basado en resultados y no meramente por ejecución. Vengan, les muestro esto cómo funciona en un programa. Entonces, este es el programa de vías terciarias del INVIES. Uno de los proyectos que tenemos como piloto para presupuesto informado por resultados. Entonces, primer tema, si yo quiero presupuestar informado por resultados. Saber el inventario. En Colombia yo sé, más o menos tenemos 140.000 kilómetros de vías, 24% está en tierra, 70% están afirmado y solo 6% pavimentado. El inventario. ¿Qué pasa? Les voy a poner el ejemplo de mi departamento. Yo soy el departamento de Risaralda. En Risaralda muchas veces la Federación de Cafeteros conoce las vías terciarias hasta mejor que el mismo INVIES. Saben cómo están las vías, cuál es el punto crítico, y de vez en cuando se hacen convenios con la Federación de Cafeteros para que ellos las hagan. Hoy les voy a poner un ejemplo de acá, del norte de Santander. Antes de que llegaran los nuevos mandatarios, estábamos viendo los temas de Tibú, ¿sí? Yo tengo mi subdirector sectorial, está casado con una mujer de Tibú, entonces vi muy pendiente de Tibú. Entonces le preguntamos al alcalde, ¿cuántas vías terciarias tiene usted en Tibú? Y nos dijo 300 kilómetros. Le preguntamos en vías, ¿cuántas vías terciarias tiene Tibú? Y nos dijo 150 kilómetros. Le preguntamos a un tercero, que se llama USAID, que es el gobierno de Estados Unidos con el cual trabajamos mucho, y nos dijo 180 kilómetros. Entonces, si yo quiero saber qué inversión tengo, cómo está, cómo puedo avanzar, yo la primera cosa que necesito es un inventario. Entonces, por eso, señor gobernador, una de las cosas que hemos hablado con el señor gobernador es presentar un proyecto de bajo costo, términos relativos, para levantar todo el inventario de vías terciarias del norte de Santander y conocer como primer paso, saber eso cómo está. Segundo, hoy cuando escogemos las vías terciarias en Colombia, muchas veces simplemente preguntamos qué está en fase 2, ¿sí? O el alcalde pidió esto, o el gobernador pidió lo otro, o el congresista pidió lo otro, entonces saber qué vía terciaria hacemos. Entonces la idea acá es escoger las vías terciarias no por ver cuál está lista, sino con sentido estratégico. ¿Eso qué significa? Les voy a poner un ejemplo. Se llama el sistema de puntajes. Entonces yo digo, si la vía terciaria conecta con otra vía terciaria, yo le doy unos puntos. Si la vía terciaria conecta con una secundaria, yo le doy más puntos. Si conecta con una primaria, más puntos aún. Si conecta con un centro poblado, más puntos. Si el centro poblado conecta a un proyecto productivo, le doy aún más puntos. Yo trato de seleccionar proyectos con sentido estratégico. 3. Estructuración. Entonces, uno de los retos que tenemos en materia de innovación en Colombia es, volvemos al mismo tema que teníamos antes. El manual de construcción de vías es excepcionalmente bueno. El problema que tenemos ahí es que
Topográficamente Colombia es muy diferente y es un manual pensado principalmente para la sabana cundiboyacense. Entonces, los materiales de canteras disponibles en cada departamento son diferentes, el riesgo de movimiento en masa es diferente, los patrones de lluvia son diferentes. Entonces, una de las cosas que también queremos hacer con el señor gobernador es diseñar un manual de construcción con el cual podamos hacer innovación, ¿sí? Mejores métodos de construcción, nuevos métodos de construcción para vías terciarias que nos permitan hacer más con menos y de mejor calidad. Algo diseñado solo para Norte de Santander. Una consultoría de diseño de materiales específica para la región. Financiación. En financiación nosotros usualmente tenemos dos mecanismos, ¿no? O todo es regalado por parte del gobierno, por lo menos parte del INVIAS, o tenemos una regla general que dice 70-30. El problema de la regla general 70-30 es que sigue acentuando las brechas entre nuestros municipios. El problema de la regla 70-30 es que no sigue un principio de progresividad y cierre de brechas. Es que lo que debería ocurrir es que los municipios más prósperos del país se les debería cofinanciar menos y los municipios más humildes, los que tienen retos más grandes en su desarrollo, se les debería cofinanciar más. De acá, para algunos es probable que lleguemos al 95-97%, pero tienen que poner algo. Lo regalado la gente no lo aprecia. 5. Gestión contractual. Algo que nosotros vemos con el actual sistema de ejecución es que simplemente no sé quién cogió la obra, adjudicó el proyecto y chao, nos desentendemos. Colombia ha avanzado en estructuración y ha avanzado en la manera como adjudica, pero lo que está desangrando, y escúchenme bien esto, están desangrando las arcas de nuestros municipios y nuestras gobernaciones en Colombia, es la gestión contractual. La obra pública o la concesión no acaba cuando yo adjudico. Lo que estamos viendo es supremamente grave, es la gente abre licitaciones, los contratistas se van al piso, después demandan las entidades territoriales por desequilibrio económico, llevan sobrecostos, construyen obras no previstas dentro del contrato y aspiran que se les sea reembolsada de manera posterior, pólizas, cláusulas, adiciones. El componente de gestión contractual es algo que tenemos que entender, porque la obra que pensábamos costaba 4.000 millones puede costando 12.000 millones, porque no le estamos poniendo atención a estos componentes de gestión contractual. Entonces, presupuesto informado por resultados tiene línea base, que es inventario, priorización, estructuración, financiación, gestión contractual. Evaluamos y volvemos a empezar con el ciclo. Siguiente. Y algo que está en el Plan Nacional de Desarrollo también, que es importante para nosotros, es el tema de crecimiento verde. Crecimiento verde, para hacerlo muy sencillo, ¿qué significa? Significa que las grandes decisiones ambientales de los departamentos y municipios están ocurriendo por fuera de la Secretaría de Ambiente. ¿Por qué? Porque hay decisiones ambientales en agricultura, en acueducto, en transporte, en minas. Y es muy importante coger todos esos componentes y que el tema ambiental y de sostenibilidad sea incorporado en todas las decisiones, no solo en la Secretaría de Ambiente. Siguiente. Y finalmente, este es el plan de desarrollo: paz, equidad y educación. Todos por un nuevo país. Siguiente. Pero entonces, basémonos en un supuesto. Digamos que el gobierno del presidente Santos, y especialmente Planeación Nacional, muy interesados en trabajar con el gobernador, y el gobernador muy interesado en trabajar con los alcaldes, y vamos a trabajar todos juntos. Pero imaginémonos nosotros que podemos trabajar con alguien más, que es la comunidad internacional, especialmente en estas épocas donde hay posibilidad de tener posconflicto y donde los recursos de cooperación deberían aumentar en el país. Es importante también trabajar con ellos. Siguiente. Entonces, siguiente.
Entonces están estos objetivos de desarrollo sostenible. Reemplazaron los objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio fue una serie de propósitos que nos pusimos de manera global, especialmente los países en vía del desarrollo, al principio del siglo. Colombia cumplió 79.4% de ellos. Nos fue bien erradicando pobreza, reduciendo la mortalidad infantil, mejorando la cobertura en educación. Nos fue mal, especialmente mal en embarazo adolescente, luchando contra el SIDA y empoderando a la mujer colombiana. Nos fue mal. Esos objetivos de desarrollo del milenio son reemplazados por objetivos de desarrollo sostenible, que en este caso no solo toma a los países en vía de desarrollo, sino toma a todos los países del mundo. Colombia fue el que los propuso. Fuimos los primeros en implementarlo. Y tercero, ustedes van a ser los alcaldes, el gobernador, que van a ser los primeros en hacer el ejercicio a nivel territorial. Son objetivos que tienen mucho que ver con la paz, ¿sí? Pero especialmente, y escúchenme esto con un sentido pragmático, si cualquiera de ustedes, sociedad civil o gobierno, quieren hacer un ejercicio importante de cooperación internacional y conseguir recursos de cooperación internacional, ustedes utilizan el lenguaje de objetivos de desarrollo sostenible, les va a ir mucho mejor. Yo acabo de estar en una conferencia que se llama Davos, que va como la élite mundial económica de ONGs, de academia. Todas las entidades, Banco Mundial, BID, Banco Asiático, la fundación de Bill Gates, todas peleándose por ver cuál iba a ser la líder en objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo me tomé el atrevimiento, doctor William, me lo va a felicitar. Cogí el plan de gobierno que usted registró en la registraduría y lo cogí y me puse a ver el plan de gobierno que propusieron, cómo se contrasta con los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con temas territoriales. Se lo vengo haciendo a todos los gobernadores de Colombia. Debo decir que esta es la cifra más alta que he visto. 74% de los objetivos de desarrollo sostenible del programa de gobierno Norte de Santander más productivo para todos ya tienen incorporados ODS. Yo creo que eso habla muy bien de ese plan de gobierno y habla que es muy completo. Pero ¿por qué se da esto? Es que los objetivos de desarrollo sostenible son temas de sentido común. Son temas como luchar contra la pobreza, mejorar la educación, mejorar la calidad de las ciudades, el agua potable. Son temas que ya probablemente en la gobernación, en muchas de nuestras alcaldías o en muchas fundaciones sociales ya estamos haciendo, pero no lo sabemos porque son objetivos de sentido común. Entonces, lo que eso sí, cuando uno puede identificar el vínculo con ODS, redondear lo que haga falta, ¿no? Pero 74% es genuinamente impresionante. Eso se puede hacer y lo queremos hacer con ustedes, y hay muchas, especialmente los de Naciones Unidas, muy interesados en estos temas. Siguiente. Entonces, volviendo a nuestro tema, equidad territorial. Parte de entender este ejercicio de una manera diferente es que la manera como agrupamos nuestros municipios, la verdad, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque 91% de los municipios de Colombia son 5 o 6. Entonces decimos todo el mundo es igual. Y cuando todo el mundo es igual, pues no se puede hacer política diferenciada. Usamos dos variables. Una es población con un censo desactualizado. Y dos son recursos de libre destinación. Pero eso no cuenta la historia del municipio. Por eso en el plan cambiamos esto, pasamos de 2 variables a 18 variables.
Entonces yo no solo tomo en cuenta esos temas, sino tomo en cuenta, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional, el índice de pobreza monetaria, las condiciones de seguridad del municipio, el desempeño fiscal del municipio. Tomo 18 variables que reconocen una cosa: un municipio puede ser pequeño pero bien administrado, y una ciudad puede ser grande pero ser caótica, y no necesariamente porque algo sea más grande es mejor, ¿no? Entonces, siguiente. Así queda Norte de Santander. Nosotros, esta fue el ejercicio de subregiones o de provincias que validamos la vez pasada que estuvimos acá. No es una camisa de fuerza, pero sí nos convendría mucho poder trabajar de manera conjunta, ¿no? Entonces, en nuestra metodología, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, lo que llamaríamos provincia centro. En provincia centro todos los municipios son de categoría 6, todos los municipios son iguales. Con esta nueva metodología de 8 variables, Santiago, que es un 6, queda en un G, que es el de mayor rezago, y un municipio como Arboledas, que es un 6, queda como un D, o Cucutilla queda como un D, reconociendo que el relativo desarrollo es diferente. Lo mismo en la región suroriente, Bochalema es un D, mientras Chinacota sería un E y Duranía sería un F. Y así para cada municipio de Norte de Santander. Ocaña, por ejemplo, es un 4 hoy, pasaría a ser un C. ¿Sí? Y esto siguiente lo tenemos siguiente para cada uno de los municipios en Norte de Santander. Nuevamente les digo, esto no es una camisa de fuerza, pero sí para efectos nuestros es muy importante, especialmente para regalías, que nos pongamos de acuerdo en las subprovincias. Siguiente. Pero el reto grande que tenemos en Norte de Santander es el siguiente. Y vengan, trato de explicarlo bien. Históricamente, cuando hablamos de regiones, siempre hablamos con estos promedios departamentales, ¿no? En el Caribe inclusive hablan de promedios del Caribe. Pero eso también ha llevado a que en Colombia no hemos dado un buen debate, no solo sobre la desigualdad entre departamentos, sino adicionalmente sobre la profunda desigualdad intradepartamental que tenemos en el país. Las brechas intradepartamentales son más altas que las brechas entre departamentos. ¿Qué me refiero yo con esto? Tomemos cobertura de educación media para poner un ejemplo. Son cifras cierre de 2014, no me han entregado las del 2015, pero yo dentro de muy poco las tengo. Entonces, el que tiene más cobertura de educación media en Norte de Santander, Cúcuta, 46%. Cucutilla, 45.3%. Bochalema, 44.8%. Ocaña, 44.5%. Pamplonita, 44.4%. Cuando yo tomo cuáles son los más rezagados, a los cuales tenemos que poner mayor atención en Norte de Santander, me da La Esperanza, 15.6%. El Tarra 15, Teorama 10.6, San Calixto 10, Acarí 6. Dentro del mismo departamento, muchas veces geográficamente no tan lejos, una brecha del 900% casi al interior del mismo departamento. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar hacia qué, hacia un principio razonable. Cuando progresemos, no podemos dejar a nadie atrás. Y esto lo podemos ver para muchas cosas. Por ejemplo, siguiente, tenemos acá. Mortalidad infantil. ¿Por qué le ponemos tanta atención a los temas de mortalidad infantil? Porque para efectos de discusión, en Colombia ya hay más o menos cobertura universal de salud, ¿no? Congreso aprobó una ley estatutaria de salud, el que no le dan salud pone una tutela. Los retos grandes ahora son de otra naturaleza, son calidad, ¿no?
Entonces, nosotros tomamos este tema de mortalidad infantil porque la mortalidad infantil nos dice mucho sobre la calidad de la salud. Si a uno se le mueren los niños en el sistema de salud, pues le dice mucho del sistema de salud. Entonces, nuevamente, cuando hacemos el ejercicio para Norte de Santander, líder departamental es San Cayetano con 9.8, Santiago 9.9, Táchira con 10, Pamplonita 10.4, Cúcuta 10.6. Si nos vamos a otras zonas de los que tenemos que hacer un esfuerzo más grande para ayudarles, el Tarra 23.1, Cacotá 24.3, Acarí 26.3, Villacaro 27.1 y San Calixto 28.5. Al interior del mismo departamento yo tengo una brecha de 3 veces al interior de Norte de Santander. Entonces, no es razonable ni hay los recursos para decir hacia el final del periodo del presidente Santos o de los señores gobernadores y alcaldes vamos a estar todos iguales. Eso es difícil. Lo que sí tenemos que tener presente cuando tomamos las decisiones de inversiones, trabajar hacia la convergencia, que la brecha la podamos bajar a la mitad o algo razonable acorde con la realidad fiscal, pero que invirtamos con esos criterios. Y este criterio yo se lo puedo aplicar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, vacunación, déficit cualitativo de vivienda y un sinnúmero de otros indicadores. Yo tengo que saber en la provincia o en el departamento quién tiene mayor rezago para yo aplicar una estrategia de cierre de brechas territoriales. Siguiente, lo importante, la plata. Muy bien, la plata. Entonces, en el plan de desarrollo, lo que presupuestamos para Norte de Santander a través de diferentes fuentes fue 14.6 billones de pesos, que representa un incremento del 11.6% frente al plan de desarrollo anterior, que tenemos 4.7 billones de inversiones privadas en APPs y esos mecanismos de inversión, que vamos a incorporar 4.4 billones de pesos por el lado del SGP, que vamos a hacer 4 billones de pesos del presupuesto general de la nación, que las entidades territoriales deberían tener más o menos 1 billón de pesos, y que regalías, que es una cifra cambiante, pero presupuestamos 500 mil millones de pesos en el gobierno del presidente Santos. ¿Cómo están distribuidos esos recursos? En educación, 3.1 billones, en transporte e infraestructura, 2.2 billones, en salud, 1.9 billones, en inclusión social y reconciliación, 1.33, en el sector agropecuario, casi 1.3 billones, y así sucesivamente. La presentación yo se las voy a dar al final, no tienen que tomar fotos, yo les entrego, esto es público, tranquilos. ¿Cuánto recibe este año Norte de Santander por el SGP? Recibe aproximadamente 1.1 billones de pesos que se distribuyen pues, con educación, salud, propósito general y agua potable. Es como 14% de los recursos de inversión de Norte. Siguiente. Entonces, para Norte teníamos que íbamos a invertir este año 1.090.000, ¿sí? En el presupuesto se materializó 1.096.000, ¿sí? Entonces vamos cumpliendo con los compromisos que hicimos originalmente. Esperamos, y además con otras razones, inclusive la proyección y lo idóneo sería sobrepasar lo que teníamos programado en el plan plurianual de inversiones. Especialmente acá tenemos un reto grande que ustedes lo conocen con fondo de adaptación, pero cuyos recursos están ahí, que esperamos puedan ser ejecutados, que es el rezago, que tuvimos sorpresas positivas en otros frentes. Siguiente. Cuando estuvimos acá la vez pasada, nosotros tratamos en ese ejercicio de priorización de proyectos, dividimos los proyectos en 3 tipos de proyectos, ¿sí? Algo que son los proyectos visionarios, que son proyectos
que no tienen estudios, les hace falta diseños, no tienen cierre financiero, no tienen viabilidad económica. Son buenas ideas y lo que tenemos que pasar es acabar de hacer como todos los estudios correspondientes, ojalá dejarlo madurado para que en el futuro otro director de planeación los meta, ¿sí? o los mate, ¿sí? Proyectos de interés nacional y estratégico que son, bien sea o proyectos privados o públicos, ¿sí? pero que son tan estratégicos que no nos importa si son privados o públicos, nos importa es que se hagan. Ferrocarriles, zonas francas, plantas logísticas, programa 4G, refinar, todo tipo de proyectos. Y proyectos regionales que son como el día a día del ejercicio que hacemos en el gobierno nacional. ¿Cómo le fue a Norte de Santander? Siguiente. Pues la vez pasada nosotros, cuando hicimos el taller en Norte de Santander, fueron 26 iniciativas regionales que se priorizaron, 9 pymes y 3 visionarios que se escogieron con los asistentes. En el presupuesto quedó que 7 iniciativas regionales, cumpliéndolo un 27%, más o menos uno va cumpliendo de a 25% en cada presupuesto, ¿no? Uno de los pymes ya inició y de los visionarios todavía la estamos viendo maduración, ¿no? Vengan, les muestro esto. La vez pasada, siguiente, que hicimos el ejercicio acá, un grupo de miembros de las mesas me cogieron con este cuento del embalse multipropósito del Ciénega y dele que dele, que dele, que dele. Otra gente en privado me decía, eso es una locura, no sé. Entonces yo creo que parte del ejercicio fue incluir el embalse multipropósito de Ciénega para saber si cierra o no cierra, ¿no? Pero es que no podemos venir acá siempre y siempre todo el mundo habla de eso y uno no sabe si eso tiene sentido, no tiene sentido, no tiene un componente de investigación serio. Este proyecto entró pero como visionario para finiquitar de una vez por todas el debate, ¿sí? Ese es el ejemplo de los visionarios. Les pongo otro ejemplo. Río Magdalena. Río Magdalena estuvo en 4 planes de desarrollo hasta que se maduró y salió. ¿Sí? Hay otros proyectos que en el intento mueren, pero es importante decirle a la gente, da o no da, y si no da, pues no. Vale, listo. Siguiente. Concesiones 4G. Entonces, inversión privada grande, Bucaramanga-Pamplona, Pamplona-Cúcuta, 2 vías de una importancia estratégica que no tengo que explicar. Vías para la equidad, más las conexiones existentes, vías para la equidad. Astilleros Tibú, les voy a contar una historia sobre Astilleros Tibú. Yo tuve la alegría y soy muy amigo de muchos miembros de la bancada de Norte de Santander. Los estimo y los aprecio inmensamente. Desde que yo estaba en el Congreso, ellos hablaban de Astilleros Tibú todo el tiempo. Yo llegué a la dirección de planeación, les dije, bueno, vengan, a ver cómo es el cuento de Astilleros Tibú. ¿Dónde está el proyecto? Bueno, mándenme el proyecto. El proyecto estaba mal hecho, mal diseñado, no estaba actualizado los estudios. Nos tocó a nosotros pagar los estudios de Astilleros Tibú para poder incorporarlo en el presupuesto. La gente cree que los proyectos están hechos y muchas veces, esto ha sido mi sorpresa, uno en el cargo se da cuenta que son más que todo narrativas, son historias, pero proyectos como tal tenemos un reto muy grande, ¿no? Pues Astilleros Tibú y el intercambiador Benito Hernández son las prioridades. Modernización de los aeropuertos regionales, esto ya está presupuestado. Siguiente. Y el sistema integrado de transporte masivo, estamos en el de para Cúcuta, estamos en el ejercicio con el Ministerio de Hacienda, es un costo aproximado de 238.000 millones de pesos, vías preferenciales en el centro, definición de troncales, atender en 2018 380.000 pasajeros, ¿no? Y como estos, muchos otros, perdón,
muchos otros proyectos que ya están en trámite o avanzando presupuestalmente hablando. Siguiente. Una cifra muy importante, regalías. En este caso yo les muestro las regalías. Como ustedes entenderán, estamos tratando de ser sinceros y honestos, pero el precio del petróleo afecta mucho a estas cifras, entonces está muy volátil. Tocamos 27, ahora estamos en 40, esta es mejor información disponible. Más o menos lo que es el gobernador, los alcaldes, en los diferentes tipos de OCATs, 617.000 millones de pesos en su periodo, no en el del presidente, en su periodo. Siguiente. ¿Cómo está el inventario de inversiones que tenemos para el norte de Santander? El sistema ha permitido invertir 476.000 millones de pesos. Si lo vemos por el número de proyectos, hemos construido casi 130, 54.4, por valor 17.9%. Pero yo les quiero llamar la atención no sobre el anuncio de los valores, sino sobre esta siguiente tabla, que es muy importante. Esto es lo que nosotros llamamos el índice de gestión de proyectos de regalías o las capacidades de ejecución de las entidades territoriales. ¿Qué tomamos para ver las capacidades de ejecución de las entidades? Tres cosas. La primera, que se hagan de manera transparente, que reporten la información, que no haya investigaciones de por medio, que no haya denuncias, que se hagan de manera transparente. ¿Sí? Entonces yo veo transparencia. Segundo, yo veo eficacia. Si a mí me dicen que van a hacer un colegio para 100 estudiantes y que tiene salones de laboratorio y una cancha de fútbol, pues a mí me interesa que efectivamente se construya un salón para 100 con cancha de fútbol y laboratorio. Y tercero, me interesa la eficiencia. Si a mí me dicen que lo van a hacer en 8 meses, pues que efectivamente se tarden 8 meses, no 2 años. Entonces yo con esos tres factores voy viendo quién es el mejor ejecutor de proyectos. Entonces, norte de Santander, ¿cómo nos salió? Nos quedó de primero el Hospital Erasmo Meos, ¿no? Los Patios de segundo, Rangombalia de tercero, Abrego de cuarto, San Cayetano de quinto, Gramalote de sexto, Cacota de séptimo, Cucutilla de octavo, La Esperanza y La Playa. Todos sobresalientes. Todos sobresalientes. Cuando entramos a ver a quién le tenemos que ayudar más en el departamento, que tiene retos más grandes de ejecución, serían Irán, Santiago, Bucaracicá, Acarí, San Calixto, Duranía, La Bateca y Villa del Rosario. Tiene un reto todavía grande en esta materia. Entonces, bajo este orden de ideas, nosotros tenemos que, para entender cómo son las capacidades de ejecución de nuestros alcaldes o de las alcaldías salientes, que esos con los